¿Cómo están todos y sean bienvenidos a otro video en nuestro canal? En esta oportunidad les traemos un video de introducción a Policy Based Routing, que es parte de nuestro curso de certificación de Cisco CCNP NARCI 300-410. Esperamos que sea de su agrado y ya saben, si les gustó, denle un like, compártanlo y comenten todo lo que quieran. Nos vemos en el siguiente. ¿Cómo están todos y sean bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso CCNP NARCI? En esta oportunidad pasemos a hablar sobre lo que es Policy Based Routing, o mejor conocido como PBR. Esta es una herramienta que sí es bastante utilizada en nuestras redes de computadoras. A ver, cuando nuestros dispositivos realizan el enrutamiento para entregar paquetes, en general, ¿en qué se basa ese enrutamiento? Se basa en la IP de destino del paquete. Cuando un paquete llega a un router, ¿qué es lo que hace? Se elimina el header y el trailer de capa 2, se analiza el campo dirección IP de destino del header IP y en base a ese valor es que el paquete es enrutado a los diferentes destinos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchas situaciones donde este criterio de enrutamiento no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades, y acá es donde nos ayuda la característica de Policy Based Routing, que en síntesis nos permite enrutar paquetes en base a otros criterios fuera de la IP de destino de un paquete. Podemos enrutar paquetes en base a la IP de origen, en base a la IP de origen y destino, en base al protocolo de transporte como TCP, UDP o como también ICMP, o en base al tamaño del paquete, entre otros criterios. En realidad, podemos enrutar paquetes en base a cualquier cosa que nos permita encontrar una ACL, ya sea estándar o extendida. PBR básicamente lo que hace es que evita que se haga caso a la tabla de enrutamiento. Sin embargo, la tabla de enrutamiento va a seguir existiendo de manera normal. Simplemente que nosotros creamos una política que se ejecuta antes que un paquete sea analizado por la tabla de enrutamiento. Veamos un ejemplo bastante común. Trabajemos acá con nuestra topología. Supongamos que tenemos dos diferentes salidas a Internet en nuestra red empresarial. Y actualmente todos los usuarios, todos utilizan esta conexión del ISP1 para acceder a Internet y tenemos a este ISP2 como una conexión de backup en el caso que este ISP1 deje de funcionar. Sin embargo, debido a las políticas de la empresa, nos indican que ahora tenemos que aprovechar todos los recursos de nuestra empresa y nos piden lo siguiente, nos piden que los gerentes utilicen netamente esta conexión con el ISP1 debido a que se trata de una conexión más estable y con mayor ancho de banda. Y por el otro lado, nos piden que el resto de los usuarios, el resto de las redes lógicas, utilicen esta otra conexión del ISP2. Este objetivo no lo podemos cumplir con el enrutamiento tradicional. Entonces, con PBR podemos decir, ok, vamos a configurar una política PBR en el router R1 y todos los paquetes que pertenezcan a la red lógica de origen 192.168.20.0/24 van a ser enrutados hacia este ISP y todos los paquetes que tengan IP de origen que corresponden a estas redes lógicas van a ser enrutados hacia este otro ISP y así cumplimos el objetivo que nos piden. Recuerden esto, la tabla de enrutamiento en el router R1 sigue existiendo a pesar que tengamos PBR configurado y seguramente seguiremos teniendo en este caso nuestra ruta por defecto hacia uno de los ISPs. La diferencia está en que las políticas PBR son aplicadas antes que se analice la tabla de enrutamiento. Los paquetes que no hagan coincidencia con las políticas que tenemos configuradas en el router van a seguir siendo enrutados en base a la IP de destino utilizando la tabla de enrutamiento tradicional. Entonces, pueden ver el uso que se le puede dar a esta herramienta. Es bastante útil. Esta herramienta también se usa bastante para enviar cierto tipo de tráfico por enlaces que tengan mayor ancho de banda o mayor confiabilidad. Un ejemplo es el tráfico que tiene aplicado calidad de servicio, como el tráfico de colaboración como telefonía IP o videoconferencias. Metámonos al tema de configuración. Lo primero que podemos decir acá es que la política se aplica en dirección inbound en una interfase. Esto significa que se aplica la política de enrutamiento a medida que los paquetes ingresan al dispositivo.
A ver, trabajemos con esta otra topología. Supongamos que queremos aplicar PBR en este router R2. ¿La idea cuál es? La idea es modificar el camino por defecto para llegar a esta red lógica 45.45.45.0/30. ¿Qué nos dice el enrutamiento tradicional si estamos utilizando OSPF? Desde el router R2 nos indica que los paquetes vayan hacia el router R4 para llegar a la red de destino. Nosotros con PBR, ¿qué queremos hacer? Queremos modificar este comportamiento por defecto y que los paquetes no hagan caso a la tabla de enrutamiento y se vayan hacia el router R3 tomando el camino alternativo hacia el destino final. Entonces, cuando los paquetes ingresan a esta interfase fase Ethernet 1.1, ahí se aplica la política PBR. Y como lo dijimos, se aplica la política antes que se analice la tabla de enrutamiento. Si los paquetes no hacen coincidencia con la regla que nosotros configuramos, el enrutamiento tradicional se sigue utilizando. Nosotros tenemos que definir qué tráfico va a ser el que tenga aplicada la política PBR. ¿Cómo se da la configuración? Lo primero que tenemos que hacer, como ya lo dijimos, es definir qué tráfico va a ser enrutado con PBR y no así con la tabla de enrutamiento. Para seleccionar el tráfico lo podemos hacer con una ACL, ya sea estándar o extendida. Una vez que tenemos la selección del tráfico con la ACL, tenemos que asociar ese tráfico a un row map. Y esto lo hacemos con este comando que ustedes ya lo conocen, con el comando match IP address. En este punto con el comando match es que también podemos seleccionar el tráfico en base al tamaño que tengan los paquetes en bytes. Es decir, si tu paquete tiene un determinado tamaño, lo podemos enrutar por este lado o por este otro lado. Ahora, vean que acá en el comando match IP address podemos definir más ACLs. Acá tenemos la ACL1 y acá tenemos la ACL2. Cuando tenemos varias ACLs en el comando match, en realidad esto es un OR. Se hará coincidencia con el tráfico definido en esta ACL1 o con el tráfico definido en esta ACL2. Esto no significa que busquemos tráfico que haga coincidencia con las dos ACLs. Una vez que seleccionamos el tráfico, tenemos que definir el siguiente salto que va a tomar la información. Y esto lo hacemos con este comando setIPNextHop. Y acá tenemos diferentes opciones. No solamente podemos definir una IP. Acá en realidad tendríamos que definir una IP. En el caso de nuestra topología, acá en valor tendríamos que configurar la IP de siguiente salto que corresponde al router R3, la 23.23.23.2. Pero como lo dijimos, acá no es obligatorio definir una IP de siguiente salto. También podríamos definir una interfase de salida y tenemos otras opciones que las vamos a ver cuando lleguemos a la configuración. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es aplicar el PBR a la interfase asociando el row map que hemos configurado. Y esto lo hacemos con el comando IP Policy Row Map y el nombre de nuestro row map configurado previamente. Ok, veamos ahora sí la configuración. De nuevo, vamos a trabajar con esta topología donde el PBR lo aplicamos en el router R2. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el tráfico IP que se origina en este router R1 y que va hasta esta red lógica 45.45.45.0/30 vaya a través del router R3 y no así a través del router R4 de manera directa, que es lo que dicta la tabla de enrutamiento tradicional. Veamos esto. Ya tengo la topología en GNS3, tengo configurado el enrutamiento OSPF. Me voy al router R2 y verifico las rutas. ¿Qué es lo que tenemos? Acá tenemos la ruta a esa red lógica y vean que el siguiente salto es la IP 24.24.24.2 que corresponde al router R4. Eso está correcto. Este es el camino más corto a los ojos de OSPF. Nosotros queremos que el tráfico vaya hacia el router R3 que tiene la IP 23.23.23.2. Ok, configuremos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que definir la ACL. En nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar la ruta a todo el tráfico que venga del router R1 y que vaya a esta red lógica. ¿Cuál es el tráfico que llega del router R1? Aquel tráfico que tenga en este caso la IP de origen 12.12.12.1. Entonces configuramos nuestra access list extendida en este caso. Access list 100 permit IP host 12.12.12.1 hacia la red 45.45.45.0 y la máscara es la wildcard 0.0.0.3. Listo, ahora configuramos el row map.
route map, le damos el nombre PBR, permit 10, ejecutamos el comando match, llamamos a la herramienta de ayuda y acá podemos asociar la ACL que acabamos de configurar con el comando que ya conocen, IP address, o podemos definir con el comando length el seleccionar los paquetes que tengan un tamaño en particular. De nuevo, si este paquete tiene un tamaño X, envíalo por acá o envíalo por acá. En nuestro caso vamos a utilizar IP address y el nombre o el número de nuestra ACL es 100. Después le damos el comando set IP y llamamos a la herramienta de ayuda y acá tenemos varias opciones. No todas funcionan, pero por ejemplo la opción más común que vamos a configurar en este caso es NextHop, que nos permite definir una IP de siguiente salto para el tráfico seleccionado. Hagamos esto, NextHop, y le damos la IP de siguiente salto que sería la 23.23.23.2. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la interfase que va a recibir el tráfico. Si se fijan en la topología, esta sería la interfase Fast Ethernet 1.1 y aplicamos el PBR con el comando IP Policy Route Map y el nombre de nuestro route map que es PBR. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta configuración? Todo el tráfico que venga con la IP de origen 12.12.12.1 y que esté destinado a la red lógica 45.45.45.0/30 será enviado hacia el router R3 haciendo caso al PBR y no así a la tabla de enrutamiento que indica que los paquetes deberían ser enviados hacia el router R4 de manera directa. Fíjense, ya no estamos enrutando en base a la IP de destino. En este caso estamos enrutando en base a la combinación de IP de origen e IP de destino, pero también podrían enrutar basándose solamente en la IP de origen, en base a los números de puertos y en base a cualquier combinación que les permita una ACL. Verifiquemos nuestra configuración, nos vamos acá al router R2, verificamos la ruta, show IP route y todo sigue igual para llegar a la 45.45.45.0/30. Estamos enviando los paquetes al router R4. Ahora nos vamos acá al router R1, ping 45.45.45.1 y vean que la comunicación funciona. Pero, ¿qué pasa si hacemos un trace route a la IP de destino 45.45.45.1? Vean lo que tenemos acá. El tráfico se va a la IP 12.12.12.2, que es el router R2. Después se va a la 23.23.23.2, que corresponde al router R3. Después el tráfico se va al router R4 y finalmente llega a su destino. Como pueden ver, ya no estamos haciendo caso a la tabla de enrutamiento del router R2. Los paquetes están tomando otro camino diferente. Otra forma de verificar que su PBR esté funcionando correctamente es ejecutando un debug en el dispositivo donde tienen el PBR. Vámonos al router R2 y ejecutamos debug IP policy. Volvemos acá al router R1, ping 45.45.45.1. Volvemos acá al router R2 y vean que ya tenemos un resultado. Pueden ver que acá nos dan la IP de origen, nos dan la IP de destino y acá nos dicen que tenemos una coincidencia con la política configurada y nos indican que el paquete está siendo enrutado en base a esa política. Hagamos una prueba donde no hacemos coincidencia con la política. Creemos una interfase loopback acá en el router R5 y probemos la comunicación con esta interfase. Interface loopback 1, IP address 8.8.8.1. La introducimos a OSPF. Point to point, perfecto. Volvemos al router R1, verificamos que ya tenemos la red lógica, acá la tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? El siguiente salto es el router R2, esto está bien. Le hacemos un trace route a esa IP, a la 8.8.8.1. ¿Qué tenemos acá? El siguiente salto es el router R2, después el tráfico se va al router R4 y llega a su destino, al router R5. Esto sucede porque este no es un tráfico que hace coincidencia con nuestra ACL configurada. Nosotros hemos configurado que solo los paquetes originados por esta IP y a esta red lógica sean o hagan caso a la política de PBR. En este caso, el paquete es originado por el router R1, pero no está destinado a esta red lógica, está destinado a esta otra IP que no figura en la ACL. Si volvemos acá al router R2, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos logs. Vean que nos dicen por acá
que la política es rechazada y se hace un envío de tráfico de manera normal. ¿Qué otro comando podemos utilizar para verificar nuestra PBR? Podemos ejecutar show roadmap y le damos el nombre de nuestro roadmap configurado, que en este caso es PBR. Nos vamos a esta parte inferior y acá nos indican que efectivamente se están enrutando paquetes con nuestra política que hemos configurado. Y acá también podemos ver la ACL configurada y el siguiente salto que va a tomar nuestra información. Ahora, hay muchas cosas que podemos modificar con esta característica. No las vamos a ver todas, les toca explorar la herramienta. Pero veamos algunas de ellas, las más importantes. En primer lugar, ¿qué pasa cuando introducimos un permit any en la lista de acceso? Eso básicamente significa que todos los paquetes harán coincidencia y por ende todos serán enrutados con PBR. Ejecutemos esto, estamos en el router R2, access list 100, permit IP any. Volvemos acá al router R1, hacemos nuevamente un traceroute a esa IP y vean que ahora el tráfico o el camino a la red lógica de destino, a la IP de destino se modifica. Vamos al router R2 y nos vamos al router R3, después al router R4 y después al router R5. Con esto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el implicit deny de la ACL es el que hace que el resto de los paquetes que no hacen match con nuestra primera entrada configurada sean enrutados de manera normal utilizando la tabla de enrutamiento. Después acá volvamos al router R2, verifiquemos la configuración, section roadmap. Ok, acá, una sentencia del roadmap que no tenga este comando match hará coincidencia con todos los paquetes. Y si esa sentencia tiene un set IP next hop, entonces todos los paquetes serán enviados a ese siguiente salto. Ese es un dato que también deben tener en cuenta. ¿Qué más podemos decir? Todo esto que hemos visto hasta este punto ha sido en relación a modificar la ruta a los paquetes que circulan a través del router. ¿Qué pasa con los paquetes que son originados por un router y a los cuales también queremos modificar su ruta? Hagamos esto. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? A los paquetes que tengan como IP de origen la 24.24.24.1 y que vayan a esta IP 45.45.45.1 serán enviados a través del router R3 y no así a través del router R4. Si volvemos acá al router R2 y hacemos un traceroute 45.45.45.1 source 24.24.24.1, vean que los paquetes, los datos se van directamente al router R4. Modificamos esto, creamos otra lista de acceso, access list 101, permit IP host, el origen es la 24.24.24.1 y el destino es el host con la IP 45.45.45.1. Perfecto, creamos el roadmap. PBR1 en esta oportunidad, permit 10, match IP address 101, set IP next hop 23.23.23.2, que es la IP del router R3. Listo. Ahora, para aplicar la política de manera que afecte al tráfico originado localmente, ¿qué tenemos que hacer? Ya no hay interfase a la cual aplicar la PBR. Tenemos que irnos al modo de configuración global y ejecutar el comando IP local policy roadmap. Roadmap y el nombre de la PBR, que en este caso es PBR1. Hagamos la prueba nuevamente. Traceroute 45.45.45.1 y el origen es esa IP. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Nuevamente nos vamos como siguiente salto el router R3. Después nos vamos al router R4 y finalmente llegamos a nuestro destino. No estamos enviando el tráfico al router R4. Estamos alterando la ruta de la información que genera el propio router R2. Después, si volvemos a nuestro roadmap inicial, ¿cuál era? Roadmap PBR, permit 10. Y ejecutamos setIP y llamamos a la herramienta de ayuda. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa que podemos hacer es que también se pueden cambiar algunos campos del header IP. Por ejemplo, pueden cambiar los bits de IP precedence del header para los temas de calidad de servicio. Es decir, pueden cambiar el siguiente salto de los paquetes que hagan coincidencia con su ACL y también a esos paquetes pueden cambiarles ciertos campos del header IP. Después, si ejecutamos next hop, set IP next hop y llamamos a la herramienta de ayuda, acá tienen otras opciones.
Las que nos interesan o las que son más importantes en este punto es Recursive y Verify Availability. En primer lugar, Recursive nos sirve para definir un siguiente salto que no se encuentre directamente conectado a nosotros. Esto puede servir para BGP. Y después tenemos Verify Availability, que sirve para verificar si el siguiente salto se encuentra disponible antes de enviar el paquete a ese siguiente salto. Podemos ejecutar múltiples veces set, IP, next hop, verify, availability y una IP para definir otros siguientes saltos en el caso que los primeros no se encuentren disponibles. Finalmente, si ejecutamos set IP default y después next hop y la IP de siguiente salto, ¿qué estamos haciendo? En este caso lo que estamos haciendo es que primero se intenta enviar la información con la tabla de enrutamiento por defecto. En el caso que falle ese enrutamiento, recién ingresa PBR para enviar la información. Probemos, en este caso set IP default next hop y la IP 23.23.23.2.2, sí, y eliminemos la anterior configuración. No set IP next hop 23.23.23.2. Ok, volvemos al router R1. Hacemos un trace route a la 45.45.45.1 y vean esto, enviamos nuevamente la información a través del router R2 y R4 y no a través del router R2, R3, R4. Si volvemos acá al router R2, ¿qué información nos dan por acá? A ver, esto está bien, nos dicen que existe una coincidencia con la política, pero acá abajo nos dicen que la política se rechaza y se hace un envío normal del tráfico. Esto debido a este comando default. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo último. Esto, ejecutamos set, llamamos a la herramienta de ayuda y si quieren definir una interfase como interfase de salida en lugar de una IP de siguiente salto, acá es donde tienen que ejecutar el comando interface y seleccionar su interfase de elección. Entonces pueden ver que es una configuración muy sencilla y muy útil para diferentes situaciones. Esperamos que la presente clase haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente.